vamos a empezar el programa haciendo un análisis de la coyuntura económica justamente con Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros al revés, te agradecemos a vos y aparte que te hayas acercado acá a la radio. Bueno, hace un tiempito que no hablamos a final del año pasado para analizar un poco qué pasaba con el nuevo gobierno, venía Milei, bueno, vos dijiste algunas cosas que evidentemente se cumplieron, sobre todo lo que tiene que ver en el tema del ajuste, en el tema económico. Pero ahora, uno en estos días, hay mucha gente que está desconcertada, ¿no? Es decir, fuera de micrófono vos decías todo bastante previsible, fue todo, pero hay gente que está desconcertada, y sobre todo está desconcertada porque dicen, bueno, Milei vino evidentemente a trabajar para las corporaciones, para el capital financiero, pero ahora ve que el capital financiero le ha hecho movidas en estos días, los bancos no quieren saber nada con ese canje de la deuda del Banco Central, pasarla al Tesoro. La Unión Industrial Argentina dice, sí, todo esto va muy bien, pero tenemos miedo porque en el rebote, si se abren las importaciones, vamos a tener mucho problema. El agro dice, todo bien con Milei, pero este dólar no nos sirve. Entonces la pregunta es, ¿para quién gobierna? ¿Para quién gobierna? Mirá, en una nota que escribí justo ayer, bueno, porque además esto es un tema de ayer. Claro. Se reunieron el lunes, tomaron resoluciones y el comentario lo hice el día martes. Y yo me permito una ironía, porque vos viste que hay alguna gente que dice que ahora la rebeldía no es de izquierda sino de derecha. Claro. Entonces yo en el artículo pongo que ahora hay que agregar algo más. Ahora la rebeldía de los banqueros y no del pueblo. No estoy de acuerdo con la primera, claro, de la izquierda y la derecha, tampoco con esto, pero digamos, para los que decían aquello, digo, mira muchacho. Y durante todo el tiempo estuve a la expectativa de que a Caputo le pase lo que le pasó a la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, que es una declarada mileísta, ella anticipada, porque fue primera ministra hace más de un año. Ahora adora a Milei, y duró 45 días. Y como Milei tenía un programa fulminante contra los trabajadores y todo lo demás, y la volteó a la Bolsa de Londres. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido lo siguiente: con esta política de que los capitalistas no paguen impuestos, ella arremetió con todo, entró a bajar impuestos a roletes, hasta que la Bolsa de Londres se dio cuenta que entonces el presupuesto se iba a financiar con endeudamiento en un país que está muy endeudado. Le bajó el pulgar, muchos que tenían títulos empezaron a tener pérdidas y la derribaron en forma fulminante. Acá está ocurriendo absolutamente lo mismo, porque el tamaño del ajuste que quiere hacer Milei es irrealizable. ¿En qué sentido? Él quiere que el ajuste financie el pago de la deuda. Y no hay ajuste que pueda financiar el pago de la deuda. Es tan grande el pago de la deuda que habría que rascarle hasta el último mango al último laburante y al último jubilado, y aún así no reúnen los fondos. Como además esta política de ajuste ha provocado una recesión, la recesión ha desatado una caída de la recaudación impositiva. De manera que un gobierno que quiere evitar o que quiere superar el déficit fiscal se encuentra ahora con que no le alcanza con los gastos que bajó, con el parate a la obra pública, porque la recesión le ha quitado ingresos. En definitiva, hay que atacar por otro lado también. Y como quieren limpiar, quieren integrar al ajuste la deuda del Banco Central, ayer declararon un default. Y ahora te lo explico de nuevo, te lo explico porque este default ya se habían declarado las empresas eléctricas. Como el ajuste en diciembre había sido muy grande y por lo tanto las tarifas se habían aumentado mucho, Milei no les pagó a las eléctricas. Y cuando tuvo que pagarles, en lugar de darle plata, le dio un bono, claro, que cotiza a la mitad de su valor. Inmediatamente declararon default, porque por otra parte no lo conversaron con las empresas, no es, che, mirá, me aceptarías un default, claro, no, y las empresas por algún motivo o a cambio de algo le podían haber aceptado el default. Entonces ahora ¿qué ocurre? Lo mismo. Hay alrededor de 15 billones de pesos, digamos alrededor de
12.000 millones de dólares, que tienen un seguro del Banco Central con los bancos. Por eso los bancos admitieron esa deuda del Banco Central. ¿El seguro qué significa? Vos, banquero, cuando quieras, vendés tu bono y yo te los compro. Advirtiendo que eso significaba por 10.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, que si de golpe los bancos empiezan a vender esos bonos al Central, y el Central está obligado a comprarlo, desata una enorme emisión, sin consultarlos, en forma compulsiva, le dijeron, mire, nosotros estos bonos que estamos obligados a comprar porque hemos firmado que esté un seguro, lo vamos a transferir al Tesoro. De manera que no le vamos a pagar. Le va a pagar el Tesoro. Y entonces, ¿qué pasa con ese seguro? Bajo una forma muy complicada, le introduce a los bonos del Tesoro también un seguro, pero a partir de una violación al contrato que ya tenía de seguro, y con un acceso más fácil. Los bancos dijeron que no. Esto es compulsivo. Con lo cual, le han tocado a la fibra del plan económico, que consiste en ver cómo pueden pagar la deuda sin apelar a medidas compulsivas, como un plan Bonex, que significaba estirar el pago de los bonos fuera de la fecha de su vencimiento, como sería, por ejemplo, reestructurar y obtener una quita. No, dijo Milei, yo soy libertario. Eso no lo hago, pero lo hace. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero en los hechos... Y ahora, bueno, ahí está. Quiero decirte lo siguiente, si lo hace otro gobierno que nunca declaró que va a pagar todo y no va a recurrir a medidas compulsivas, nadie se sorprende, el tipo nunca dijo nada. Pero que juró por su madre. Se cortaba un brazo, sí. Y se cortaba un brazo y todo lo demás. Enchufa todo esto y entonces los cimientos del plan han quedado sacudidos irreversiblemente. Es como cuando en la vida privada de cada uno de nosotros, a nosotros o nosotros a otros, le faltamos en una cuestión moral profunda. Ahí se corta una relación para siempre. Y sin embargo el que lo mira de afuera dice, che, no es para tanto, claro. Arréglenlo, son amigos de hace 100 años. Claro. ¿Me explico o no? Claro. Ahora, en esto, Jorge, pero también el Fondo Monetario, el Fondo Monetario también le da la espalda. El Fondo Monetario le da la espalda porque el Fondo Monetario comprendió, mucho antes que Milei, que no hay ajuste para pagar la deuda. Claro. Que para pagar la deuda hay que hacer un ajuste que cubre una parte del problema, pero no un ajuste que implica 5 puntos del PBI, digamos 30.000 millones de dólares del fisco, y el Banco Central que tenía una deuda que era de 60.000, el equivalente a 60.000 millones de dólares. ¿Está claro? Entonces esto no lo puede pagar el pueblo. Quiero decir, ni siquiera si sos un criminal. Claro. Hay que hacer otro tipo de plan, un plan clásico, en donde en lugar de bajar la tasa de interés para que haya inflación y se desvaloricen los ingresos de los jubilados y los trabajadores, en lugar de un parate total de la obra pública que provoca recesión y por lo tanto caída de la recaudación, hay que devaluar y poner una tasa de interés elevada para que atraiga el capital extranjero. Ahora, como el Fondo Monetario Internacional no es el sabio del asunto, al Fondo Monetario Internacional y al gobierno le salió un accidente, entre comillas, que ya le había salido a Caputo bajo Macri y lo volteó a Caputo, que es el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, porque Estados Unidos está en una situación financiera, guardando las distancias, igual a la de Argentina. Tiene 8% de déficit fiscal y tiene un 120%, un 8% sobre el PBI. Claro, pero ellos se emiten, no tienen problema. No, sí que tienen problema. ¿No? La plataforma del FMI es que hay que aplicar un ajuste porque ellos emiten una deuda pública que en cierta medida la compra el Banco Central, pero también la estaban comprando los chinos, los japoneses, y la relación con China es tensa, es una relación de crisis. Los chinos tienen arriba de $1 billón en la deuda. Lo tienen agarrado por donde vos sabés
al gobierno norteamericano, si retiran y venden todo eso, se va a la bolsa, se va al diablo. Sí, el dólar se emite en forma masiva, cae el valor del dólar, la gente se va del dólar y una crisis mundial. Entonces ahora sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés se valoriza el dólar. Me pagan más en Estados Unidos, meto más guita en Estados Unidos. ¿Qué ha provocado? La devaluación de las monedas de otros países del mundo, en particular la brasileña. Claro, un 10%, claro. Que saltó de 5 pesos el dólar a 5,60 en pocos días. Ahora, la devaluación del dólar encarece las exportaciones de Argentina a Brasil. Entonces no van a entrar dólares por el comercio exterior. Nada que ver con todo lo que tenía planificado Milei. Ahora, ellos dicen, por ejemplo, lo que dicen en estos momentos, todos sabemos que lo que se dice son a veces mentiras, ¿no? Dicen, bueno, no vamos a devaluar, y aparte dicen esto se soluciona con más ajuste. Yo creo que ya no tiene plafón para más ajuste. No, claro, me parece que ya no tiene. No, obviamente no tiene ese plafón. Y te lo demuestra el hecho de que hay un proyecto en diputados para mejorar en 8% a los jubilados, claro, que perdieron el 40% del poder adquisitivo, y este dijo que lo va a vetar, claro, corriendo incluso el riesgo de que se reúnan tantos votos que le rechacen el veto. Entonces tiene una crisis política extremadamente seria. Y esta crisis política seria le cuestiona el Righi. ¿Por qué? Porque el Righi es una familia le dice a alguien, vení a casa, que te doy todo. Y el tipo se entera que la casa es un quilombo. No, dice... Mejor no voy. ¿Cómo es eso de cuando la limona es alta hasta el... Cuando la limona es grande aspira. Hasta el santo desconfía. Hasta el santo desconfía. Hasta el santo desconfía. Me dan un Righi fabulosa. Claro. Fabuloso. ¿Por qué me lo dan? Claro. Porque está la crisis interna que yo, suponen ellos, solo iría si me dan todo. Claro. ¿Me entendés? Y entonces dicen no. Claro. Es decir, cuando a vos te ofrecen algo en materia económica muy elevado, el que te lo ofrece está pasando por una situación incierta y quiere cubrirse con tu apoyo, con tu asistencia, con tu ayuda. Entonces acá, bueno, ahora, esto yo lo advertí en una entrevista que hice en un canal de televisión hace un mes, que dije que estaba terminado, que estaba como Menem en noviembre, diciembre de 1989, apenas había subido en mayo, ¿no es cierto? Y era en noviembre y diciembre, y me acuerdo que en la Nochebuena, en la Nochebuena, en la Nochevieja, es decir, el 31, en las fiestas de fin de año, el país estaba paralizado. Claro. Fuimos a un supermercado y mi mujer advirtió que había un tipo remarcando, y entonces me dice, corre y ponete adelante de él y compra antes de que él llegue. Sí. ¿Entendés? Claro. Y después salimos a la peatonal a dar una vuelta después de los brindis, qué sé yo, y nadie te vendía nada porque no había precio. Claro. Claro. Con lo cual quiero mostrarte que no es que este tipo tiene una crisis que nunca se conoció. No, claro. ¿No es cierto? Ahora, Jorge, hoy lo que trascendió, ¿no? De esto de último momento, que ya estaban presentando el presupuesto 2025 con una inflación del 146%. Y con un dólar de 1.016, algo así era. Recién empezó a trascender, hace un ratito. Quiere decir que sube la apuesta. Es decir, sí. Sube la apuesta. Sí, la apuesta. Bueno, pero ya lo hizo Caputo en aquella ocasión. Ya hizo Caputo. Caputo, además, no sé si esto que voy a decir contribuye un poco a esclarecer o es demasiado. Sí. Porque viste que los análisis estos económicos embolan. Ocurre lo siguiente, Caputo, a principio del 2018, dijo, tengo arreglado todo. Acabo de contraer un préstamo. En la época de Macri, claro. De Macri, de 9.000 millones de dólares, que cubre todos los pagos que tenemos que hacer en el año, y lo hice ahora mismo porque preveo que va a subir la tasa de interés internacional. Y entonces va a ser más caro endeudarse más adelante
para pagar la deuda del año. Un sabio. El tipo había mirado el escenario internacional y cubrió la Argentina. ¿No es cierto? La verdad de la milanesa es que cuando efectivamente, como él lo previó, subió la tasa de interés internacional, no contó que todos los capitales que habían ingresado en 2016 y 2017 se iban a ir del país. Y ya no solo había que pagar la deuda, sino que había que cubrir lo que la montaña de dólares que salían. Y ahí se tuvo que ir un programa con el FMI por bueno, al principio no era por tanto, pero al final fue por 45.000 millones de dólares. Claro. Es decir, estos sabios no cuentan con una categoría del marxismo absolutamente fundamental, que es la anarquía de la producción. La economía de mercado es una economía anárquica. ¿Se entiende? Los capitalistas se informan de lo que les salió bien y de lo que les salió mal después que lo hicieron. No pueden preverlo, claro, porque no es una economía planificada. Entonces, en este caos, que es un caos internacional, Argentina cae como un títere, que es decir, le disparan como disparas a los títeres en una kermés. Entonces hay una crisis fenomenal. Ahora, ¿cuál es el aporte de esta crisis a la lucha social? Muchas veces en la lucha social el trabajador tiene por un momento la impresión de que el que gobierna sabe más que él, y que si estas cosas hay que hacerlas es porque no hay otra posibilidad. Claro. Esto se ha destruido en estos días. Se ha destruido un freno interno, que no digo que esté expandido en toda la clase obrera, porque son numerosísimos los trabajadores que nunca le tuvieron ninguna confianza, claro, a todo esto ni nada de todo lo demás. Pero para el conjunto, por ejemplo, para la clase media, y bueno, el tipo quedó al desnudo. No tenés nada, bien, ni atrás ni adelante. Entonces se plantea un problema de poder en desarrollo. No es que se plantea un problema de... La gente se dio cuenta a las 4 y se plantea un problema de poder a las 5. En desarrollo. Ahora vamos a ver cómo actúa todo el mundo. Claro. Pero ahora va a haber un repliegue del capital. Claro, y vos pensás, porque bueno, acá está, Caputo mandó un adelanto del presupuesto, incluyó datos para este año, dólar, como dije, 1.016 pesos y una inflación de 139,7%. Bueno, ya es una movida sospechosa. Y confirmó que, bueno, que se va a eliminar la... Claro, el primero sospechoso porque los presupuestos se suelen mandar faltando 2 o 3 meses. Claro. Inclusive se han aprobado presupuestos ya en el mismo año. No, acá no, pero está bien. Pero Milei no quería presupuesto. Y aparte, claro, no quería. El año pasado arregló con Massa de que no haya presupuesto. Y se valió de eso para cometer todos estos delitos económicos. Claro. Ahora, él lo que está haciendo es un adelanto verbal. Hay que ver el presupuesto, hay que ver esto, lo otro, hay que ver todo. Absolutamente todo. Inclusive te voy a dar un ejemplo interesante. Hoy en Clarín sale un artículo firmado, bueno, por 2 personas, una de las cuales es un intelectual importante, una persona mayor, pero un intelectual importante, Alieto Guadagni. Sí. Y es un especialista en energía, también en educación y todo lo demás. Educación fundamentalmente, claro. Sí, sí. Y alerta contra la perspectiva de la exportación, en general de la producción de fósiles. Es decir, que va a haber toda una corriente, digamos, hay toda una lucha para bloquear eso e ir a las energías limpias. Y por lo tanto, cuando estos quieren un rig para transportar gas desde un puerto lejano del mundo a Europa o a China y competir con Estados Unidos, están fantaseando. Y el presidente de YPF, después de hacer un elogio a todo, entre líneas, declaró repetidamente, la última vez que lo hizo fue en Clarín el domingo, que todavía hay que mejorar la competitividad, la productividad de Vaca Muerta para que sea rentable. Porque Vaca Muerta está exportando dentro de América Latina. No tiene todavía los medios, los buques, las plantas liquificadoras y regasificadoras para exportar. Todavía no podría hacerlo de acuerdo a esto. Y tiene trabajadores con un salario bajísimo. Entonces,
quiero decirte lo siguiente, no resiste al análisis ninguna de estas cuestiones porque Milei lo ha dicho claramente, este es un mundo próspero, un mundo en ascenso, un mundo donde el emprendedor... Esto es fantasear. Vive en el pasado, vive en el pasado. En este mundo se ha producido la crisis financiera mundial más importante después de los años 30, que fue la del 2007-2008. Uh-huh. El año pasado cayeron bancos importantes en Estados Unidos y en Suiza, y encima, para salir de todo el embrollo, están metidos en varias guerras. Una guerra en el Medio Oriente, una guerra en Europa, una guerra en África, donde una serie de golpes de Estado nacionalistas expulsaron a las compañías francesas. Uh-huh. Ahora, Jorge, viendo todo este panorama, todo un análisis muy interesante que hiciste, ¿qué nos espera de acá en adelante? ¿Qué es lo que vos prevés que puede pasar en los próximos meses? Sabemos que bueno, nadie tiene la bola de cristal, pero viendo este panorama, viendo también el tema de la clase obrera, viendo la CGT negociando en estos momentos con el gobierno la reforma laboral, porque sabemos que la están negociando. Bueno, declaró Gerardo Martínez que la apoya todo. Claro, por eso digo, ¿qué perspectiva tenemos? Bueno, acá el análisis hay que ser riguroso también. El ritmo con el cual la clase obrera, no solo de Argentina, sino del conjunto del mundo está reaccionando, es más lento que la crisis. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema del cual se agarra casi toda la izquierda para decir que el socialismo será en la época de Ñaupa. Pero el hecho de que la crisis mundial vaya más rápido que la comprensión que tienen los trabajadores significa que, al igual que lo que ocurre en la Argentina, todos los planes de esa crisis mundial se vienen abajo. Y entonces empieza a ocurrir un fenómeno que, bajo la apariencia de accidente, tiene la fuerza de la necesidad, pero aparece como un accidente. Por ejemplo, todo el mundo putea a Macron por haber adelantado las elecciones. En primer lugar, el accidente es que perdió, como en la guerra, en las elecciones europeas. Claro, ahí la ultraderecha. Después, él las adelanta. Este adelantamiento ha agravado la situación de uno de los pilares de la guerra. El alemán Scholz perdió más que Macron, pero no adelantó nada. Pero en un par de meses más tiene elecciones. Es otro pilar de la guerra. Y el que va a perder como en la guerra es el Partido Conservador de Gran Bretaña, porque los laboristas le llevan 30 puntos de ventajas. Entonces vos tenés un desarme, todavía superficial, pero un desarme que es incompatible con la firmeza y la unidad que hay que tener para una guerra imperialista como la que están librando contra Rusia. Entonces empiezan a aflorar en la conciencia popular, como si abrieras una compuerta, toda una cantidad de problemas que los obliga a reflexionar. Entonces va a llegar un momento en que la conciencia de los trabajadores va a marchar más aceleradamente que la crisis. Claro. Es decir, no como es en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener solvencia en la comprensión de lo que ocurre, no andar tirando ondas de cualquier tipo, pero prepararse sistemáticamente para una perspectiva que es inexorable, una confrontación histórica como nunca ha visto la humanidad antes de ahora. Jorge, viendo este panorama, mucha gente ha caracterizado a Milei de fascista. Uno, cuando ve lo que hace el fascismo, uno ha odiado el fascismo, ha peleado contra el fascismo, ha estado preso por el fascismo, pero eran nacionalistas, ¿no? Defendían las empresas, defendían la producción, lo han hecho todos los gobiernos fascistas. Neoliberal, vemos que hace algunas cosas el neoliberalismo, pero después acá en lo financiero, salvo para los Elon Musk, los Galperín, que son los que trabajan con la informática, bueno, con las nuevas tecnologías, el resto está prácticamente enfrentado. ¿A dónde lo ponemos a Milei? No. Bueno, esto lo discutimos en el Congreso nuestro del fin de semana reciente. Ajá. Textualmente lo discutimos. En política obrera. En política obrera. ¿Por qué? Porque en una intervención que yo tuve con el debate, le dije, mire, tengan cuidado
que el fascismo en el mundo todavía no encontró la forma adecuada de desarrollo. Entonces vos tenés una contradicción entre el carácter fascista de un movimiento y las condiciones políticas en que tiene que gobernar. Entonces la tenés a Meloni, claro, que parece pintada de democrática, pero es fascista. Es decir, que el fascismo no encontró la forma adecuada a su desarrollo histórico. Hay que seguir ese fenómeno, porque con el avance de la crisis, con la mutación que va a tener esta guerra, por ejemplo, Trump va a mutar fuertemente la guerra, bajo la apariencia de concesiones a Putin, él le va a dar un ultimátum a Rusia. ¿No es cierto? Y para respaldar ese ultimátum, él tiene que tener en Estados Unidos una base social que sea inquebrantable. Mientras no la tenga, parece un gobierno democrático y todo el mundo le dice que es fascista. Ahora, la Corte Suprema acaba de Estados Unidos, sí, acaba de aportar a un Trump fascista porque dijo que el presidente es ¿cómo se dice? Es impune, sí, en el ejercicio de la presidencia. Y al ser impune en el ejercicio de la presidencia, lo absuelve del golpe de Estado que intentó dar para desconocer la elección de Biden. Bueno, ahí vos te das que la Corte Suprema, vos ves que entonces las instituciones del Estado empiezan a moldarse. Luego otro accidente, Biden empieza a balbucear en el debate. Y de golpe vas a una elección en Estados Unidos con un candidato único. Porque si la gente piensa que el tipo no tiene la capacidad cognitiva para gobernar, si es un antirrepublicano feroz, no va a votar. claro, No va a ir a votar, no es que va a votar a Trump. Pero Trump puede llegar a ganar como no ganó ningún presidente en la historia. No, hubo un presidente que ganó contra un fascista, bueno, no importa. Fue una elección masacre, pero puede ganar en forma extraordinaria. En una palabra, acá hay una crisis en donde los polos políticos empiezan a navegar y ubicarse y a desarrollarse de un modo y el otro. Eso va a pasar con nosotros también, que vamos a encontrar luchando con nuestra propaganda, con nuestro esfuerzo, con la militancia, vamos a encontrar las formas de desarrollo adecuadas a una crisis que el kirchnerismo, el macrismo, Pichetto no van a encontrar, porque representan no las fuerzas polarizantes que desarrolla la crisis, sino que representan el periodo anterior, cuando estas fuerzas polarizantes apenas asomaban la nariz. ¿Me explico? Sí, por eso digo claro que este Congreso, yo te conté fuera de micrófono, que este Congreso me sorprendió por el nivel que en determinado momento tuvo el debate. Y la única explicación para eso, fuera del mérito de los delegados que participaron, es cómo el proceso histórico los va a los militantes forzando a buscar las formas del desarrollo adecuada a este proceso. Está muy claro. Jorge, se nos terminó el tiempo. Claro. Tenemos que ir a un corte, pero yo te quiero agradecer. Sí, darte un par de minutos por si querés hacer algún cierre de algo que pensaste que querías comentar. Bueno, no, si tengo que hacer un cierre, quiero llamar, quiero aprovechar el micrófono que vos me das y todo lo demás para llamar a una lucha. Quiero decir rápidamente, sí, despidos masivos en FATE y en el gremio del neumático, apoyar la lucha desarrolla en el FATE, cierre de Asindar y una crisis muy grande en Villa Constitución. Entonces apoyar a todos los que contra la burocracia de la UOM están buscando a través de la lucha salir de esta masacre social que puede producirse. Después siguen compañeros detenidos, la libertad de estos compañeros. Bullrich, más allá del protocolo represivo, formó una fuerza de intervención rápida para actuar encima de las empresas donde los obreros en huelga bloqueen la entrada de la empresa. Bueno, eso ya es fascismo. ¿Te das cuenta? Es decir, entonces hay una lucha que hay que emprender porque hay un escenario abierto
que se va a ir desenvolviendo positivamente en la medida que luchemos. Está muy claro. Jorge, muchas gracias por haber venido. Por favor.